Cordial saludo, hermanos, tengan ustedes. Es un gusto poder compartir la palabra del día de hoy. Y el mensaje que vamos a compartir a continuación es Mateo 16, del 21 al 25. Mateo 16, del 21 al 25. Y dice así la palabra del Señor. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El mensaje, la porción de la Escritura que vamos a compartir el día de hoy, comienza diciendo desde entonces. ¿Y a qué se refiere desde entonces? El verso, como acabo de decir, empieza diciendo desde entonces, y la respuesta es que lo que sucedió unos versículos atrás es que a Pedro se le revela que Jesús es nada más y nada menos que el Mesías. El Mesías tan esperado. Entonces, en este instante, en este momento, ya Pedro tiene claro, ya se le ha revelado por parte de Dios, que Jesús es el Cristo. Entonces, claramente, Jesús está hablando con un creyente genuino. Entonces, a eso se refiere el desde entonces. Ahora, pongámonos en el lugar de los apóstoles, ¿no? Acaban de recibir la más impresionante de las noticias. Acaban de tener la más grande de las revelaciones, que Jesús, su maestro, es el Cristo. Y probablemente ellos esperan un futuro prometedor, lleno de riquezas materiales en este mundo y mucho confort. Probablemente. ¿Les esperaba eso a los discípulos? No. Jesús empieza a decirles que era necesario sufrir, que le era necesario sufrir, morir y resucitar. Ahora, ¿cómo reacciona Pedro ante esta noticia? Vamos a ver. El verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comienza a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Has escuchado esa voz en tu vida? ¿La has escuchado? Que esto no te acontezca. ¿Cómo esto me puede estar pasando a mí? Esto no debería estar sucediéndome. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué Dios me trata así? ¿Has intentado decirle a Dios cómo deberían hacerse las cosas? O sea, ¿has intentado reconvenirle? Porque Pedro sí lo hizo. Pedro toma a Jesús aparte y empieza a reconvenirle. Pero, ¿qué pasaba con Pedro? ¿Por qué su primera reacción fue decir: en ninguna manera esto te acontezca? Una de las respuestas es que puso su mirada en sufrir y morir. Recuerda que Cristo les dijo que era necesario, tampoco quisiera que pierdas de vista esto, la palabra necesario, sufrir, morir y resucitar. Se olvidó completamente de que el Señor iba a resucitar. Él puso su mirada en sufrir y morir. Así que Pedro reacciona de una manera, digamos, con un miedo natural. Pero aquí viene la respuesta de Jesús. Y dice: pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. No pones la mira en las cosas de Dios, sino pones la mira en las cosas de los hombres. Respecto a este versículo, hay personas que dicen que Pedro pudo haber sido poseído por un demonio, lo cual nosotros sabemos que es
no es posible, porque todos nosotros sabemos que un cristiano no puede ser poseído. Sin embargo, Jesucristo le dice claramente: apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿qué está pasando en este instante? ¿Por qué Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás? La respuesta es el concepto de lo satánico. ¿Qué es algo satánico, hermanos? Algo satánico es toda idea o pensamiento que está en contra de la voluntad de Dios. Algo satánico es cualquier idea, pensamiento que está en contra de la voluntad de Dios. Ahora, muchas veces nos imaginamos erróneamente, que algo satánico se ve algo como una persona haciendo brujería, hechicería o haciendo cosas explícitamente crueles. Nos imaginamos a Satanás como nos los vendieron en las películas y los dibujos animados. Un ser de color rojo, con sus cachos, con su cola, con su tridente. Una caricatura. Pero no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos dice que Satanás es un ángel caído, un ser inmensamente maligno que decidió rebelarse contra Dios. La Biblia dice que Satanás es un león hambriento que busca a quien devorar. Y tiene una misión fundamental. Lo que Satanás busca principalmente es desviarnos de la voluntad de Dios. Y para ello va a usar todas las artimañas que tenga. Y recordemos, es bueno recordar que Satanás buscaba hacer caer a Jesús por cosas lícitas, por cosas que no son malas en sí mismas. Por ejemplo, comer. Pero la finalidad última del enemigo, la finalidad última de Satanás es apartarnos de la voluntad de Dios. Muchas veces de manera directa y muchas veces de una forma muy sutil. Entonces, recordemos lo que le dice Cristo: apártate de mí, Satanás. Pedro acababa de decir algo satánico. Acababa de decirle: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. A primera impresión, esto puede parecer algo bien intencionado, algo piadoso, que Pedro se preocupe por la vida de Jesús, ¿no? Pero Jesús es categórico con su respuesta: apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y es que esa es la lucha que también nosotros tenemos, hermanos y hermanas. Poner la mira en las cosas terrenales y no poner la mira desde una perspectiva eterna. Mira lo que dice Filipenses 3, del 18 al 19. Dice Pablo: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y la pregunta directa para ti es: ¿estás pensando también solo en lo terrenal? ¿Estás viviendo las cosas bajo el lente de la cultura? ¿Te estás dejando llevar? ¿Tus reacciones están siendo consecuencia solamente de las circunstancias? ¿O estás viendo las cosas a través de los ojos de Dios? ¿Qué es mirar? ¿Qué significa mirar las cosas de los hombres? Bueno, en general mirar las cosas de los hombres significa mirar las cosas a través de la cultura, es entregar nuestra vida a la vanagloria de la vida, seguir la lógica del mundo, seguir el concepto del éxito del mundo, seguir el concepto del amor, pero del mundo. Y aquí nos vamos a la parte principal, número 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Recordemos, Jesús les dijo a sus discípulos, está dirigiendo a personas creyentes.
Les está diciendo que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz y que lo sigan. Pero antes, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué es la cruz? Es la primera pregunta que debemos tratar, porque suele haber muchos malos entendidos y muchas malas interpretaciones respecto a qué es la cruz. Algunas personas piensan que la cruz son los problemas personales que tienen, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hijo demasiado rebelde, esta es la cruz que Dios me dio. O tengo una esposa que es demasiado difícil de tratar, la cruz que el Señor me ha dado. Y déjame decirte, hermano y hermana, que esa no es la cruz que tienes que cargar. Cristo, cuando Cristo nos habla sobre llevar nuestra cruz, no está hablando de tus problemas personales. Y pensar que la cruz significa que sean tus problemas personales es pensar que tus problemas son el problema. Es confundir los problemas que tienes con el problema principal que tienes. Tu problema, tu verdadero problema, tu gran problema, es el problema que tienes con Dios. La palabra del Señor dice que todos merecemos condenación eterna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La solución de tu problema económico? ¿La solución de tu problema familiar? ¿La solución de tu problema de sanidad? ¿O tu problema con el pecado? Porque ese es el problema que te separa con Dios. Ese es tu verdadero problema. Y el Evangelio dice que Jesús vino precisamente por esto, por lo principal, no por tu problema pasajero que es a este lado de la gloria, sino vino por tu problema eterno. Cristo vino a eso, a tomar tu lugar y morir por tus pecados, el justo muriendo por los injustos. Y es necesario que recordemos eso. Es necesario que recordemos que Jesús mismo oró en el Getsemaní: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tus problemas personales no son la cruz que tienes que cargar. Entonces, volvemos a la pregunta, entonces, ¿qué es la cruz? En pocas palabras, la cruz significa la negación de ti mismo. La cruz significa la negación de ti mismo. Renunciar a tus planes, deseos y anhelos para hacer la voluntad de Dios. Lo repito, la cruz significa la negación de ti mismo, renunciar a tus planes, deseos y anhelos para hacer la voluntad de Dios. Y es que Pedro temió el sufrimiento, pero precisamente una vida en Cristo promete sufrimiento. Es importante decir eso. En ningún momento Cristo te ofrece una mejor vida ahora, una mejor vida terrenal. Él te promete salvación eterna. Él te promete perdón de pecados. Él te promete también sufrimiento. Dios nunca ha prometido una vida sin enfermedades y problemas desde el lado de la gloria, como les iba diciendo. Las Escrituras nunca prometen una vida sin problemas tampoco. Recordemos lo que dice Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Recordemos también lo que dice Filipenses 1, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creéis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él. Si tú crees en Cristo, acuérdate lo que le dijo Jesús a Pedro cuando él reconoció que era el Cristo: bienaventurado eres. Bienaventurado eres, porque no es algo que tú decidiste, te cuento. No es una decisión que tú tomaste. Fue una revelación que te fue dada por Dios mismo, así que eres bienaventurado. Pero no solo se te ha dado que
que creas en Él, sino también que padezcas por Él. En la Biblia leemos sobre las dificultades de José. Vemos a muchos personajes que han pasado por innumerables dificultades. Podemos ver las dificultades de José, la muerte de Raquel, la enfermedad mortal del hijo de David, los problemas que Jesús enfrentó, el aguijón de la carne de Pablo, o la enfermedad de Timoteo. Y todas estas personas nunca vieron la versión de salud, felicidad y prosperidad que algunos cristianos, entre comillas, predican. Sí, estos personajes bíblicos tuvieron una vida que también se caracterizaba de sufrimiento. Sin embargo, no vemos que estos personajes mencionados hayan sido infelices seguidores de Dios. Tú no ves a estos personajes, tú no ves a estas personas, andando ahí sufriendo, todo tristes, diciendo, ay, ya pues tocará sufrir, pero ¿qué le voy a hacer si Dios dice esto? No. Tú ves a estas personas y los ves luchando la buena batalla de la fe. Tú ves gozo en medio de la tribulación, tú ves paz en ellos en medio de la tribulación. Y es algo que debería caracterizar al creyente. Y es que nos gusta mucho cuando escuchamos solamente de bendiciones de parte de Dios, que las hay. Pero en este mensaje, en esta parte de la Escritura, el Señor quiere poner en claro la radicalidad del llamado. Quiere poner en claro, cristiano, a qué estás llamado. Mira lo que dice Tomás Kempis sobre Jesús. Todo el mundo quiere participar de su regocijo, pero pocos están dispuestos a sufrir cualquier cosa por amor a Él. Muchos llegan a Jesús hasta compartir el pan, pero no hasta beber la copa del dolor. Muchos reverencian su moralidad, pero son pocos que lo siguen a la indignación de la cruz. Muchos reverencian su moralidad, pero son pocos los que lo siguen en la indignación de la cruz. Y en este mundo que nos grita a todo pulmón, confía en ti mismo, sigue a tu corazón, tú vales la pena, lucha por tus sueños, vive tu mejor vida ahora. En este mundo que te grita, eres el arquitecto, eres el dueño de tu vida. En este mundo que nos grita con todas sus fuerzas, en este mismo mundo, el llamado de Cristo es el siguiente: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y es necesario también hablar y repetir que el Señor no nos ha prometido una mejor vida ahora, que es lo que proclama el mal llamado evangelio de la prosperidad. Porque el evangelio de la prosperidad en realidad no es un evangelio, es un conjunto de ideas en realidad antibíblicas que distorsionan completamente la verdad de las Escrituras. Y quiero aprovechar este momento para hacer unas pequeñas comparaciones de qué es lo que te dice el evangelio de la prosperidad y qué es lo que te dice la palabra de Dios. El evangelio de la prosperidad, por ejemplo, te dice, cancela esa enfermedad en el nombre de Jesús. Pero mira qué dice Job: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? El evangelio de la prosperidad dice, nuestra palabra tiene poder, declara que cosas maravillosas van a pasar en tu vida. Pero mira qué dice la palabra del Señor. Jesús diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El evangelio de la prosperidad te dice que tienes que vivir tu mejor vida ahora, que puedes con el poder supuestamente de tu boca eliminar las enfermedades. Pero mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice Pablo respecto al aguijón, a su aguijón, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí,
y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo concluye diciendo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El mundo te dice: lucha por tus sueños. El Evangelio de la Prosperidad te dice: vive tu mejor vida ahora, lucha por tus sueños. La palabra de Dios te dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El mundo te dice: confía en tu corazón, sigue tu corazón. Mientras que la palabra de Dios te dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El llamado, hermanos, es a negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué deberíamos negarnos a nosotros mismos? En primer lugar, debería bastarnos con el hecho de que es un mandato de Dios. El Señor nos manda a negarnos a nosotros mismos y eso debería ser suficiente. Sin embargo, vamos a desglosar un poco y vamos a profundizar este tema. ¿Por qué debería negarme a mí mismo? En primer lugar, porque somos nuevas criaturas en Cristo y por lo tanto nuestra vida va a reflejar lo mismo que Cristo, un constante sometimiento a la voluntad del Padre. ¿Por qué debería negarme a mí mismo? Porque el corazón es engañoso. Juan Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos. Y eso es cierto. Ponte a pensar en la reacción que tuvo Pedro. Mira, Pedro acababa de tener la revelación de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Cristo, y aún así tuvo la reacción que tuvo. Ese fue el problema de Pedro. Y eso nos ayuda a reflexionar que aún siendo creyentes, muchas veces no entendemos las implicaciones de seguir a Cristo. Muchas veces no entendemos las implicaciones de ser una nueva criatura. Muchas veces no entendemos cuán radical es nuestro llamado en Cristo. Y uno de los motivos, como les decía, para negarnos a nosotros mismos es que el corazón es engañoso. El corazón es una fábrica de ídolos, pero el principal ídolo normalmente es uno mismo. ¿Cuánto nos gusta que nos quieran? ¿Cuánto nos gusta que nos admiren? Sentirnos importantes, sentir que nos necesitan. Y también el corazón es engañoso porque podemos amar, por ejemplo, a nuestra familia, que no es malo, es algo muy saludable que ames a tu familia. Sin embargo, el corazón es tan engañoso que con mucha facilidad nuestros seres amados pueden convertirse en nuestros ídolos también. Y probablemente esto sea muy difícil de escuchar, porque la cultura te dice que la familia es lo primero. La familia está por sobre todo. Y nuevamente, eso no es... Amar a la familia no es nada de malo, pero aquí está el problema. Permíteme que te lea Mateo 10, del 35 al 42, y dice así: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa mía la hallará. Porque necesitamos amar a Dios más que a todas las cosas. Y la tendencia que tenemos es que convertir a las cosas materiales, convertir a nuestros seres amados en cosas más importantes que Dios. ¿Por qué debería negarme a mí mismo? Porque amar es morir. Somos salvados, hemos sido salvados para servir. Puedes pensar que el Señor te ha salvado simplemente del infierno. No. El Señor te ha salvado, sí, es cierto, te ha salvado del infierno, pero sobre todo te ha salvado de la vanidad, de tu vana manera de vivir. Ahora te ha dado la oportunidad y la gracia de poder vivir para lo que fuiste creado, para su gloria. Te ha salvado para servir, para amar.
Y amar y servir es morir. Necesitamos tener el carácter de Dios mientras morimos a nosotros mismos. El llamado es negarnos todos los días, porque existe la tentación y existe el peligro de descansar en cosas que hicimos en el pasado. Me negué hace mucho tiempo. Hay la tentación de descansar en cosas que hicimos en el pasado, de habernos negado en el pasado, pero que en el presente estamos viviendo como nos da la gana. El llamado del Señor es a negarnos todos los días, porque si has nacido de nuevo, eres una nueva criatura. Y si eres una nueva criatura, el que empezó la obra en ti será fiel en terminarla. Por lo tanto, tu vida debería caracterizarse por eso, negarte todos los días. Porque ya no vivimos como nos da la gana, ya no reaccionamos como nos da la gana, ya no amamos como el mundo nos dice, amamos como la palabra del Señor nos dice. Ya no perdonamos a nuestra manera, perdonamos porque el Señor nos perdonó primero. Hay una gran diferencia. Entonces, el llamado es a negarnos a nosotros mismos, y aún así todavía hay un peligro más. Y el peligro es negarnos cosas de manera superficial. Hermano, podemos dejar de drogarnos, podemos dejar de ver pornografía, podemos dejar de alcoholizarnos, podemos dejar de ser chismosos. Y aún así simplemente esto podría ser un cambio superficial. Recuerda lo que Jesús les dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados, personas que por dentro se ven muy bien, muy morales, pero por dentro están muertas. Lo que Jesús exige que neguemos no son cosas superficiales, sino Jesús exige que neguemos lo más profundo de nuestras motivaciones. El Señor no pide un cambio superficial, el Señor pide un cambio en lo más profundo de tu corazón. Y quisiera que aproveches este instante para preguntarte cuáles son tus motivaciones más profundas. ¿Por qué hago las cosas? ¿Estoy haciendo ciertas cosas mejor porque estoy conociendo más al Señor? ¿Porque estoy viendo que Él es digno de hacer las cosas de manera correcta? ¿O estoy haciendo bien las cosas porque pienso que eso me va a justificar delante del Señor? ¿O estoy haciendo bien las cosas pues simplemente para sentirme bien conmigo mismo? Evalúa tus motivaciones. ¿Por qué estás dejando de hacer ciertas cosas? ¿Porque el Señor te está concediendo arrepentimiento o porque simplemente tienes remordimiento? Porque hay una diferencia abismal, hay una diferencia gigante entre arrepentirse y simplemente tener remordimiento. Cuando te arrepientes hay un dolor por algo, por un pecado que cometes, pero ese dolor te hace correr a Dios. En el remordimiento también te sientes mal, pero sigues pecando, sigues haciendo con tu vida lo que te da la gana. Y no confundas arrepentimiento con remordimiento. Pregúntate si en el fondo de tu corazón haces estas cosas producto de conocer a Dios y querer agradar a Dios, o simplemente lo haces para sentirte bien contigo mismo. No se trata de negarnos las cosas porque sí, se trata de evaluar si lo que pensamos, sentimos, reaccionamos y vivimos coinciden con la voluntad de nuestro Señor. Y tenemos preguntas para nuestra vida práctica. ¿Cuáles son los en ninguna manera esto te acontezca de tu vida? ¿Cuáles son los en ninguna manera esto te acontezca de tu vida? Perder tu trabajo, tener una enfermedad, desaprobar un curso, quedarte solo, perder a un ser querido. Porque es aquí donde, si es que tu respuesta es afirmativa, es probable que aquí en realidad esté descansando tu paz. Siguiente pregunta: ¿estás reconviniendo a Dios
¿Estás diciéndole a Dios cómo deberían hacer las cosas? ¿Cómo se deberían hacer las cosas? ¿Estás reconviniendo a Dios cuando las cosas no salen como quieres? Para muchas personas Jesús es solo un ejemplo moral a seguir, una buena persona. Es un ejemplo de buen comportamiento, de cómo ser una buena persona. Y la pregunta es, ¿quién es Cristo para ti? O mejor dicho, ¿qué dice tu vida práctica sobre Cristo? ¿Te ha cambiado? ¿Es importante Cristo? ¿Qué dice tu vida? Para ti Cristo es importante. ¿Qué dice tu vida práctica al respecto? Los problemas del día a día te hacen olvidar de tu mayor problema, que es con Dios. Tu vida práctica demuestra que Jesús es lo suficientemente digno como para negarte a ti mismo. ¿Es Jesús? ¿Conoces tanto a Jesús que puedes decir que Él es digno como para sufrir por Él? ¿Que Él es digno como para negarte a ti mismo? Y finalmente quisiera decirles que la vida cristiana no se trata de reglas, se trata de conocer a Cristo. De ninguna manera yo quisiera que se queden con el mensaje de que entonces a partir de ahora voy a empezar a negarme a mí mismo, voy a empezar a dejar de hacer tales cosas. No, se trata de conocer a Cristo. Hermanos, nosotros no nos negamos a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz para llegar a Cristo. Nosotros nos negamos a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz porque somos de Cristo. Todas estas cosas que empezamos a hacer deberían ser producto de conocer a Cristo, producto del obrar de Cristo en tu vida. Entonces, yo te animo a que busques a Cristo, yo no te animo a que sigas reglas pensando que eso te va a acercar a Dios, porque déjame decirte, eso es imposible, porque la palabra de Dios lo dice. Y busca a Cristo, yo te animo a que busques a Cristo, búscalo en oración, encuéntralo en su palabra, encuéntralo como Pablo y termina diciendo como él, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Busca a Cristo, búscalo en oración. Encuéntralo en su palabra. Solo tengo 2 cosas más que decirte. Si ves que tu vida se caracteriza por una continua comunión con Dios y como consecuencia estás tomando tu cruz, déjame decirte que eres bienaventurado. Sigue adelante. Como dice la palabra de Dios, y el que crea estar firme, mire que no caiga. Y segundo, pero si ves que en tu vida no hay un continuo arrepentimiento, no hay negación a ti mismo, todo lo contrario, hay exaltación hacia tu persona, quisiera decirte que no te engañes, que es muy probable que en realidad nunca hayas conocido a Cristo. Y si eres esta persona, el segundo tipo de persona, quiero decirte que Dios tiene algo que decirte hoy. Venid luego, diré el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, serán tornados como la lana. Cristo dice, al que viene a mí, no le echo fuera. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Vamos a orar. Señor, te agradezco por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender cada vez tu palabra. Ayúdanos a buscar a Cristo. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, producto de entender que tú eres digno, Señor. Producto de entender de que por ti, para ti y para ti son todas las cosas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.